Esta serie está basada en una traducción personal del libro Broken del pastor luterano Jonathan Fisk. Era un buen muchacho. Era miembro de una banda de rock y tocaba alabanzas con música punk. Era un buen muchacho. No solo iba a la iglesia, sino que era cristiano, apasionado y sin miedo a salir de lo convencional por Jesús. Eso era lo que la iglesia necesitaba: menos miedo, menos titubeos, más vida en el espíritu, vivir la religión de una manera más auténtica. Era un buen muchacho. Tocaba en una banda cristiana. Salía con amigos cristianos. Vivía una vida cristiana. Se esforzaba por alcanzar almas para Cristo. Luchaba por cumplir la voluntad de Dios en su vida. Dedicaba tiempo a la oración. Dedicaba tiempo a tocar la guitarra. Mezclaba ambas cosas y cantaba canciones de alabanza a su antojo. Pronto iría a la universidad y luego se casaría con su novia. Quizás sería pastor. Quizás sería líder del coro del grupo de alabanza. Lo único que sabía era que lo que quería para el resto de su vida era sentirse así, vivir esta vida, saber lo que sabía y encontrar una manera de ayudar a más personas a hacer lo mismo. Entonces conoció a un misionero. Todo empezó de forma inocente. Estaba conectado a Internet, como solía hacer a menudo, navegando por foros de rock punk en busca de nuevas progresiones de acordes. Hizo clic en un enlace que le llevó a una página web de punk rock. En la esquina estaba el símbolo de la anarquía y la foto de una chica de pelo azul en la barra lateral. No era gran cosa. Ya había estado en esos sitios antes. Así era el mundo del rock punk. No había nada de malo en ello. Bueno, había muchas cosas malas en él. Y era por eso que tocaba rock punk cristiano. Pero en realidad no había nada malo en el pelo azul o en los acordes chidos. Estaba a punto de salir del sitio cuando algo más le llamó la atención, no la chica ni los accesorios, sino unas palabras. Palabras que no le gustaban. Palabras que le enfadaban. Palabras que le hicieron hacer clic en el enlace que decía: los punks cristianos son unos farsantes. Fue escrito por el misionero. Fue escrito con pasión y celo. Pero era la misión equivocada. El misionero decía que el punk rock cristiano era una mentira. El verdadero punk rock era antiautoritario, antiprejuicios, anticonformista y antisistema. ¿Y qué podía ser más autoritario, prejuicioso y conformista que el cristianismo? Es más, el misionero decía que los cristianos eran todos unos idiotas que vivían en un delirio total sobre la realidad. No solo negaban la ciencia, sino que basaban todas sus decisiones en sentimientos y ceguera. Era un buen muchacho. Quería que su corazón se partiera por lo equivocado que estaba el misionero. Pero lo que más le asustaba, lo que le aterrorizaba hasta acelerarle el pulso, era que su corazón no se le partía como debería. No sentía lo que se suponía que debía sentir. En cambio, pensaba cosas que no debía pensar. Lo que el misionero decía parecía tener sentido. El misionero parecía tener razón. Apagó la computadora tan rápido como pudo. Sacó su Biblia. E intentó orar. Siempre le costaba mucho orar porque las emociones nunca le brotaban con facilidad. Por eso necesitaba la música, para emocionarse. Intentó orar, pero los sentimientos no le salían. «Dios, ¿estás ahí?», preguntó. No pasó mucho tiempo antes de que volviera al mismo sitio web para seguir leyendo. Fue como si se le hubiera encendido un switch. Empezó a publicar en el foro, haciendo preguntas, buscando ser guiado. Aprendió mucho en los meses siguientes.
Vio Zeitgeist, la película en YouTube y descubrió que Jesús no era más que otra versión de los dioses paganos. Leyó sobre Martín Lutero y que fue un nazi. Quería salir de ese sitio web. Quería encontrar algo o alguien que le dijera que lo que había leído era incorrecto. Así que fue a hablar con su pastor de los jóvenes de su congregación. Creo que me estoy volviendo ateo, confesó en el ambiente inquietantemente cálido y sofocante de la oficina, con el sudor formándose incómodamente bajo los brazos. El sofá siempre le había parecido acogedor y moderno, pero ahora le parecía demasiado grande. Se estaba hundiendo en él. Deseaba poder hundirse en él y perderse. Encontré todos estos argumentos en Internet. Tienen mucho sentido. No sé qué hacer. No quiero ser ateo. Antes estaba lleno de entusiasmo, ¿qué ha pasado? No lo entiendo. ¿Estás ocultando algún pecado?, le preguntó el pastor de jóvenes. No, respondió de inmediato. Se sintió culpable al decir que no, aunque no se le ocurría una buena razón para ello. Quizás sí tenía algún pecado oculto. Solo necesito respuestas, dijo, apartando ese pensamiento de su mente. He aprendido que la Navidad no es más que una celebración romana para adorar al sol y que nuestra iglesia es sexista. No sé qué pensar ni qué sentir. Lo entiendo, dijo el pastor de jóvenes. Hay muchos mensajeros de Satanás ahí fuera. Y van a decir todo tipo de cosas mundanas para sembrar dudas en ti. No debes confiar lo que dicen. Pero, ¿cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo saber siquiera que Dios existe? Solo mira el mundo, ¿cómo podría existir sin Dios? No sé, por medio de la evolución. Escucha, Dios te ama. Él quiere que tengas una buena vida llena de propósito y significado. Confía en mí. Solo ora con intención. Dios te dará las respuestas que necesitas. Pero ya he orado. Ora más. Dios te ama. Él te responderá. Pero Dios, no, respondió. Seguía siendo un buen muchacho, pero ahora era ateo. Se deshizo de sus camisetas cristianas y borró sus MP3 de punk rock cristiano. Pasó un buen rato, pero finalmente se lo contó a sus padres. No les cayó muy bien la noticia. Él lo entendía. Pero sabía que vivían engañados. Ellos tenían fe, pero la fe no tenía respuestas. La que tiene respuestas es la ciencia. Ahora él también tenía respuestas. Y tenía una nueva comunidad que lo apoyaba, lo aceptaba tal como era, sin insistir en que se ajustara a ciertas normas. ¿Pero no estabas tan entusiasmado con Jesús? Creía que lo estaba. Pero solo era una farsa. Solo era una fantasía. Era un buen muchacho. Pero su fe en el cristianismo se había roto. La historia de este muchacho es ficticia, pero también es terriblemente cierta. He escuchado diferentes versiones de ella en múltiples ocasiones de personas reales. ¿Qué le pasó a mi hijo? No lo entiendo. Le gustaba mucho estar envuelto en cosas de la iglesia. Iba a viajes misioneros. Era parte del grupo juvenil. Estaba entusiasmado con Jesús. No sé dónde se torció todo. El sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda, pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron.
Pero una parte cayó en buena tierra, y rindió una cosecha de 100, 60, y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Uno de los secretos más ocultos del cristianismo en Estados Unidos es que estamos perdiendo a nuestros hijos. Lo ocultamos con shows con luces y videojuegos de baile cristiano, pero es cierto y no es nada nuevo. Ha estado ocurriendo por más de 60 años. Y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Peor aún, no solo les está pasando a los niños. Les está pasando a estudiantes universitarios y personas mayores. Les está pasando a jóvenes adultos y a personas de mediana edad. Los cristianos están perdiendo la fe. Los cristianos se están alejando. Los cristianos que antes estaban llenos de entusiasmo en la fe se están apagando. Jesús sabía de este problema. Una vez contó una historia al respecto. Dijo que la fe cristiana era como sembrar semillas. Muchas personas creerían en él, pero para muchas otras, su fe moriría. Las preocupaciones y pruebas de este mundo las abrumarían y las ahogarían. Los mensajeros del ateísmo, el budismo o algún misterio secreto las encontrarían y las convencerían de que podrían obtener algo mejor que Jesús en otra parte. Aunque en un principio brotaban con alegría y crecían como si nunca fueran a crecer lo suficiente, sus raíces se encontrarían de repente tratando de atravesar una piedra. Tendrían sed, pero nadie les darían un vaso de agua. Se marchitarían. Morirían. Su fe en Cristo se rompería. La historia de este muchacho no es única, y según la parábola del sembrador de Jesús, hay más de lo que parece a simple vista. No solo las preocupaciones y las pruebas de esta vida representan una amenaza para el cristianismo, sino que también está el papel que desempeña el diablo en el debilitamiento de la vida cristiana. Mucho antes de que las raíces de la fe se sequen bajo la persecución o los peligros de la cultura ahoguen la fe hasta matarla como a una hierba mala, el diablo ya ha logrado la victoria con su estrategia principal. Su táctica más esencial. Como un cuervo astuto, ha descendido desde lo alto y se ha robado la fuente de la fe. El objetivo principal del diablo es hacer que el cristiano se olvide de la semilla del sembrador. Martín Lutero escribió que la serpiente antigua, el diablo, primero convirtió a Adán y Eva a la incredulidad haciéndolos entusiastas. Por entusiastas, se refería a que el diablo los convenció de que la verdadera fuente de la bondad no estaba en la palabra de Dios. Estaba en ellos mismos. Debían emocionarse con su propia capacidad para discernir el bien y el mal, aprender de ello y desarrollar sus vidas y su fe según su capacidad de discernimiento. Todo esto es el diablo o la antigua serpiente que hizo a Adán y Eva entusiastas, que los llevó de la palabra externa de Dios a una falsa espiritualidad y a opiniones propias. No obstante, lo hizo, también mediante palabras externas, pero de otra índole. Esto significa que mucho antes de que el diablo rompa la fe de los cristianos con sus mentiras, primero debe enseñarles el entusiasmo como si eso fuera cristianismo genuino. Mucho antes de que un mensajero del ateísmo te engañe con argumentos plausibles basados únicamente en el pensamiento humano. El diablo primero te enseña a intentar hacer crecer tu fe a través de algo que no sea la pura palabra de Dios. Te enseña que las Sagradas Escrituras no son el lugar real donde encontrar al Espíritu Santo, que las palabras escritas por manos humanas de la Biblia son imperfectas, que la Iglesia está llena de errores y confusión. En resumen, el diablo te enseña un cristianismo falso. Irónicamente, esto no lo mantiene callado, sino que, como un cuervo, grazna constantemente, llenando el mundo con un torrente de palabras oscuras, maliciosas, retorcidas y engañosas. Es el Espíritu lo que realmente necesitáis, les dice el diablo a los cristianos. Es la vida renovada.
La vida abundante. El siguiente paso. Con todo el ruido que hace al agitar sus fauces y sus alas, muchos cristianos bien intencionados apenas se dan cuenta de que la semilla de la que brotó su fe les está siendo robada poco a poco, tragada por hocico negro y malvado. Antes de que se den cuenta, la fe en la santa palabra de Dios simplemente ha desaparecido. Y vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar, y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Esto no es nada nuevo. Ha sucedido antes y volverá a suceder. Pero cada vez que ocurre, cada vez que el cristianismo declina en una sociedad, sucede por la misma razón, porque los creyentes genuinos intentaron sentar las bases en algo ajeno a la palabra de Dios. Al igual que el pueblo de Israel en los días del profeta Amós, es posible que sigan diciendo, Dios está vivo, y yo conozco el camino. Pero le siguen gruñendo las tripas. No hay trigo en los campos para cosechar. La semilla ha sido robada y hasta los pastores de la iglesia batallan para poder dar una respuesta a la esperanza que hay en ellos. Nuestro mundo siempre ha estado loco. Las épocas anteriores también fueron difíciles. No hay nada nuevo bajo el sol, y el corazón del hombre es siempre y únicamente malvado desde la juventud. Pero hay algo que se complica más en nuestra civilización occidental salvaje del siglo XXI. Una tormenta cultural. Perfecta destroza el panorama espiritual de Occidente. Sopla con vientos de una ignorancia creciente de la historia y la Biblia. Gotea con un rocío de apetito insaciable por el entretenimiento y el ocio. Se acumula en unas nubes de creciente desesperación por el éxito y riqueza material. En medio de este caos, se ve envuelto el remanente de la Iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la situación de la Iglesia en este mitote? En teoría, la era moderna del siglo pasado debía haberle mostrado la puerta de salida. Al menos, eso es lo que pensaban todos los eruditos que hicieron sus fortunas con sus teorías y métodos de evangelización. Pronto, enseñaban, esa vieja monja engreída desaparecerá. Pero no se fue. Se quedó. Se esforzó mucho. Se compró ropa nueva. Aprendió algunos pasos de baile. Pero, ¿atrae a la gente porque es realmente el alma de la fiesta o simplemente está borracha? Es difícil saberlo. La iglesia tiene edificios y locales comerciales, estaciones de radio, canales de cable en la televisión, YouTube, etc. Pero al mismo tiempo, parece un poco agotada. Es la típica muchacha que se esfuerza tanto por parecer cool y convencer a todos de que pertenece al grupo que acaba haciendo que todos los que hablan con ella se sientan incómodos. Su lápiz labial es demasiado rojo y el escote no le favorece. Incluso sus amigos se sienten un poco avergonzados por la forma en que baila cuando se queda a solas con los chavos que no le convienen. Seguro, la iglesia no ha muerto ni ha desaparecido como predijeron los ateos del siglo XX, pero tampoco ha alcanzado el éxito rotundo como muchos de sus propios líderes profetizaron. El evangelismo no explotó. No se alcanzó a cada persona. La misión no se multiplicó. Las nuevas tecnologías no hicieron realidad la gran comisión. La iglesia no cambió el mundo. Peor aún, el mundo parece estar cada día más contento de seguir por su camino, ignorando si la iglesia ha aprendido a bailar mejor al ritmo del mundo. Para empeorar las cosas, es el mundo el que parece haber cambiado a la iglesia. El nuevo y costoso peinado parece francamente forzado, y su negativa a afrontar la realidad empieza a parecer maníaca.
Mientras tanto, los buenos cristianos como el joven de la historia ficticia que contamos al inicio se encuentran agotados, frustrados y confundidos. La Iglesia ha cambiado sus ropas tantas veces, el siguiente paso se ha dado tantas veces, el futuro se ha predicho tantas veces, que ya no están seguros de por qué vinieron a la fiesta como cristianos. ¿No tenía algo que ver con Jesús? El músico toca un canto fúnebre, pero la iglesia sigue bailando. Luego toca la flauta y la iglesia llora. Tropieza con cada paso. Está anémica. Le falta el aire. ¿Acaso sobrevivió a la era del Renacimiento? ¿Cómo sabemos que esta es la verdadera iglesia? Quizás ni siquiera seas un verdadero cristiano. Para empezar, quizás el cristianismo ni sea verdadero. La serpiente antigua sigue con la misma táctica de siempre. Es un caballo con talento, pero solo sabe realizar una suerte. ¿Qué es el posmodernismo? El sistema filosófico dominante del pensamiento occidental del siglo XXI, que combina múltiples sistemas de pensamiento anteriores bajo la noción central de que todos los métodos de pensamiento son meras construcciones de una cultura, sin significado universal en sí mismos. Mientras que el mundo moderno diría, la verdad siempre es verdad, el mundo posmoderno dice, la verdad siempre es, únicamente, tu opinión. A pesar de la tormenta perfecta de nuestra era hipercultural, a pesar de todas las distracciones, diversiones y preocupaciones de esta vida occidental, a pesar de todas la presión abrumadora de conformarse al mundo moderno y a la mentalidad posmoderna, ese sigue siendo solo el único recurso que el diablo utiliza para atacar la fe. Es el mismo recurso que el pastor juvenil, sin saberlo, enseñó al muchacho de nuestro relato como si fuera la verdad evangélica de Dios. Es la misma excusa que innumerables pastores cristianos bien intencionados predican y que los cristianos se esfuerzan un poco más por creer cada semana en sus congregaciones. Es la falsa idea de que Dios quiere que lo encuentres en otro lugar que no sea su palabra. Ora, le dijo el diablo a aquel muchacho. Ora y Dios te responderá. No le dijeron, Dios tiene las respuestas a tus preguntas. Mira, aquí están escritas en su palabra. Tampoco le dijeron, la idea de que Jesús se basa en el culto romano al sol es una pseudo-erudición. Ven, déjame mostrarte lo que dice la Escritura. Tampoco le dijeron, Lutero no era perfecto, pero tampoco era un nazi. Sin embargo, Jesús de Nazaret sí fue perfecto y hay pruebas históricas para creerlo. Mira, déjame mostrarte lo que dice la Biblia. Nunca le dijeron, sí, a veces es difícil creer que Dios existe porque no siempre sentimos que esté ahí. Pero mira, déjame mostrarte lo que dicen las Sagradas Escrituras. No. Para ese muchacho y tantos otros cristianos en Occidente no hay respuestas reales, solo un sermón insípido sobre confía en ti mismo adornado con suficiente colorete y un corpiño escotado para que sigan volviendo porque, de todos modos, no hay nadie más con quien bailar. Por eso los cristianos están perdiendo la fe en nuestra época. Renuncian a bailar con la iglesia porque el tipo de cristianismo que ella predica está roto. Por eso nuestros hijos están dejando la iglesia y se dirigen al after en otro lugar. Una versión distorsionada del cristianismo ya no es capaz de ofrecerles un Jesús en el que valga la pena creer. Así es como se corre el riesgo de perder la fe. Una espiritualidad superficial llena de palabras que no son las palabras de la Biblia es un cristianismo falso. Aarón, cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. El cuervo nunca te dice que te está robando tu maíz. Él sabe.
Que tú sabes que tu primer amor alguna vez fueron las palabras de y que hablan sobre Jesús. Él sabe que tú sabes que necesitas estas palabras, estas escrituras, para seguir siendo cristiano. Pero también sabe que eres humano, lo que significa que eres olvidadizo, distraído y también un tanto perezoso. Es un caballo de una sola suerte, pero es una suerte muy buena. Con un juego de manos, enciende una llama en tu corazón que te dice que es para Jesús, pero sigilosamente le echa combustible a tu fuego para otra cosa, cualquier otra cosa. Ni siquiera le importa que llames Jesús, a tu nuevo y brillante becerro dorado, porque sabe que, una vez que empiezas a alimentar tu fe con algo que no sean las verdaderas palabras de Jesús, es solo cuestión de tiempo que despiertes y descubras que tu fe está destrozada, agotada, rota, y sin tener ni idea de cómo ha sucedido. Él sabe que, en ese momento, estarás listo para creer cualquier cosa que te diga, especialmente si te da una razón para dejar atrás tu desastrosa excusa de religión. No es tu fe en Dios lo que está roto, te dice entonces. Es el cristianismo. El cristianismo es el problema. La Biblia es el problema. Ni siquiera Jesús estaría de acuerdo con las iglesias de hoy. Jesús estaría hasta orgulloso de ti por alejarte antes de que las cosas empeoren. Esta es una poción amarga que el diablo elabora, una red ingeniosa que teje. Pero sigue siendo y siempre será el mismo truco. Es la misma mentira. Estoy harto. No voy a quedarme de brazos cruzados y seguir aguantándolo. Había una vez un emperador que quería la mejor ropa que el dinero pudiera comprar. En su frivolidad, contrató a 2 sastres que le prometieron la ropa más exquisita de todas, una túnica que solo podían ver las personas lo suficientemente inteligentes. Revelaría a todos los mentirosos, farsantes e idiotas, y le dejaría saber quiénes eran los verdaderos miembros de la realeza. ¿Podrías imaginar la angustia del emperador cuando le presentaron el traje por primera vez y él no pudo verlo? Podría perder su reino por esto. Así que fingió que era la prenda más increíble que había visto jamás. Miró a su alrededor y descubrió que todos sus ministros estaban de acuerdo con él. Asintió y sonrió, con el miedo aumentando a cada paso. Lo siguiente que supo es que estaba vestido para impresionar al mundo y se embarcó en un gran desfile por su capital. Toda la gente estaba cautivada, debía de ser un diseño realmente extraordinario. Pero el silencio era ensordecedor, ¿por qué no vitoreaban? Entonces, una voz solitaria resonó alta y clara por toda la ciudadela. Un niño se reía y le preguntaba a su madre, ¿por qué el emperador no lleva ropa? Se supone que el cuento clásico de Hans Christian Andersen no trata sobre el cristianismo. Pero sí lo podemos adaptar al cristianismo actual. Es la historia de un cristianismo que ha olvidado su primer amor porque éste le fue robado por ladrones y mentirosos. Es la historia de innumerables cristianos fieles que sienten en lo más profundo de su ser que algo va terriblemente mal, pero que se quedan paralizados en silencio por el hecho de que todos los demás, igual que ellos, fingen no darse cuenta. Es un cuento de ceguera, arrogancia y paranoia, de maestros que no enseñan y creyentes que se quedan sin nada en qué creer. Es un cuento de ignorancia deliberada, de incapacidad para afrontar la cruda realidad de la situación y de negativa a arrepentirse. Y es el cuento de la fe de un niño, con el sencillo, maravilloso e inocente don de llamar a las cosas por su nombre. Mi objetivo es clamar con esa voz infantil. No pretendo tener una visión personal y grandiosa de las cosas profundas y ocultas de Dios. No soy más que un niño sentado junto a su madre. Pero la canción de cuna de esa madre está llena de palabras que nunca cambian.
Su canción trasciende el tiempo y el espacio, la cultura y el estilo, con palabras de eterno valor. El arrullo canta sobre un enemigo, un antiguo adversario, cuya astucia y gran poder están armados con un odio cruel. No hay nadie igual a él en toda la tierra. Tan feroz es su violencia que, todo el poder humano, no le hace ni cosquillas, pronto se consumó la derrota. Pero la canción de mi madre no solo habla del peligro. También canta sobre el valeroso, un hombre, y más que un hombre, que lucha por nosotros, a quien Dios mismo eligió. ¿Quién es este? Es el Rey de Reyes. Cristo Jesús, el Señor Todopoderoso. Dios que es la palabra en la que puedes mantener tu fe y nunca verla rota. Él domina el campo de batalla para siempre. Solo hay una manera que el diablo utiliza para destruir la iglesia de Jesucristo, eliminar a Jesús. Lo hace eliminando las palabras de Jesús. No hay nada nuevo en esto. Él ha sido un mentiroso desde el principio. Pero siempre dice las mismas mentiras. Nosotros podemos aprenderlas. Podemos discernirlas. No tenemos que creerlas. Cuando el cuervo se abalanza para robar el grano, podemos reconocer su graznido y aprender a defendernos esparciendo aún más la semilla. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. En esta serie, analizaré esta táctica del ladrón. Veremos cómo. El diablo utiliza los dones buenos de Dios, como tu corazón, tu mente y tus manos, para intentar engañarte y que deposites tu confianza no en Dios, sino en ti mismo. Vamos a explorar las 7 reglas pseudo-cristianas falsas que el diablo intenta hacer pasar como si fueran cristianismo auténtico. Expondremos estas reglas como patrones de pensamiento que intentan quebrantar tu fe en el cristianismo creando dudas. Llamaremos a estos sistemas filosóficos por lo que son, mentiras. Y luego desafiaremos esas mentiras con la verdad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. El cuervo llega graznando, prometiéndote libertad, pero diciéndote que debes ganártela. Te promete sabiduría sobrenatural, pero te dice que debes descubrirla por ti mismo. Te promete consuelo, pero insiste en que lo encuentres dentro de ti mismo. Te dice que estás al otro lado de la gloria, pero deber crear tu propia gloria. Te ofrece el mundo, pero te deja colgado completamente solo, harto de todo y preguntándote con ira y frustración ¿dónde está Jesús? Se suponía que lo que el cuervo te prometía iba a traer abundancia a tu vida. El diablo hace esto de la única manera que sabe y puede, robándose las palabras de Jesús y te utiliza a ti para lograrlo. No voy a permitir que eso suceda. Puede que la casa se haya ensuciado, pero la vamos a barrer y limpiar, y una vez que lo hagamos, no la vamos a dejar vacía para que ese tipo de un solo truco pueda colarse y empezar a esparcir su cochinero de nuevo. Oh, no. No vamos a reducir esta buena nueva a un éxito efímero. Bajo la cruz de Jesús, encontraremos la emoción encendida en un fuego que no se apaga. En la resurrección de Jesús, encontraremos una buena razón para la fe que responde a las preguntas más difíciles. En la santa palabra de Dios, encontraremos el verdadero propósito de nuestras vidas construido sobre una base infinitamente más sólida que las arenas movedizas del yo. Para todos ustedes que no están seguros de cuánto tiempo más podrán aguantar, aguanten otro round. Esta serie está hecha para ustedes.